No hay guerra sobria. Que en la guerra siempre se ha usado drogas es sabido desde siempre. A lo largo de la historia encontramos continuas referencias a hongos y plantas mágicas y a todo tipo de sustancias tóxicas que ayudan a los guerreros para inspirarles en la lucha, hacer los mejores combatientes o contribuir a paliar los efectos psicológicos del combate. También para hacerles soportables el hastiazgo que hay a menudo y que conlleva la guerra. De hecho, la mayoría de los guerreros de la historia y que son conocidos han entrado en combate colocados de algo, desde los hoplitas griegos a los actuales pilotos de cazabombarderos estadounidenses, pasando por los guerreros vikingos, los zulúes o los kamikazes japoneses. Los combatientes de todas las épocas y clases han echado mano de alguna sustancia psicoactiva para enardecerse, mejorar el rendimiento y vencer el miedo y ser capaces de luchar contra el enemigo con armas mortíferas. Un trauma, matar y eventualmente morir, que significa un verdadero desafío a la naturaleza humana. Bueno, estamos en la Maratón Po 2019, en la esquina de Sanse, que es un lugar fantástico que nos ha permitido estar hoy aquí. Y esto es el cronovisor. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de drogas y de guerra. ¡Wow! Esto promete ya las horas que son casi como que apetece, ¿no? Es el gran colocón de la guerra. Sí, totalmente. Claro, os vamos a explicar un poquito. Yo soy arqueólogo, Raúl no lo es, pero es un gran aficionado a la historia. No lo soy, afortunadamente. Afortunadamente, ahí estamos. Y una cosa que tenemos muy claro es que somos una especie de pedo. Somos una especie psicotrópica. Somos una especie que sin haber utilizado psicotrópicos no seríamos lo que somos. La cultura está hecha a base de psicotrópicos. Hoy también vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y es más, no somos los únicos que nos colocamos en el reino animal. También hay un montón de especies que se colocan. De hecho, hace relativamente poco vi un documental de National Geographic que había una escena muy peculiar, ¿no? En la que había un árbol con frutas fermentadas que habían fermentado en alcohol. Y veías ahí a un león medio tirado encima de una gacela, el mono también medio pedo apoyado en el león, la cebra como diciendo, ¿yo qué hago aquí? ¿Sabes? O sea, que al final no somos la única especie que nos tenemos que colocar. ¿Qué pasa? Colocarse es importante por muchos motivos. Nosotros que nos llamamos sapiens, obviamente el que se ha colocado alguna vez habrá visto que, bueno, pues tienes una percepción totalmente diferente de lo que ves, ¿no? Ahora hablaremos, por ejemplo, de por qué la filosofía griega es una filosofía hecha a base de porros, entre otras cosas, ¿no? Porque es muy natural. Pero lo que sí es verdad es que para ir a la guerra es fundamental estar pedo, porque nadie va a morir a no ser que seas muy fanático, sin estar colocado, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, ¿qué evidencias tenemos de este tipo de elementos en la prehistoria? Bueno, tenemos muchos. De hecho, sabemos, por ejemplo, hace bastantes años una profesora mía de la Autónoma me decía, hemos estado en unas cuevas aquí en la zona de Cantabria y demás, que hemos analizado la estratigrafía de estas cuevas. Ya sabéis que en la estratigrafía es, digamos, son las capas, digamos, que definen la cronología de un yacimiento. Y ahí te encuentras de todo, pues te encuentras los huesos de un piego en concreto, el hueso de lo que se ha comido, tal. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron esporas de Amanita muscarida. Entonces empezaron a plantear una teoría de decir, bueno, pues a lo mejor las pinturas rupestres no es eso de voy a escribirle a los dioses lo que quiero comerme y estas cosas, ¿no? Sino que dicen, coño, a lo mejor me meto todo pedo aquí en la cueva, ¿sabes? Y digo, a ver si tengo suerte. Hoy en día, afortunadamente, sabemos que probablemente todas las pinturas rupestres del Cantábrico y del sur de Francia realmente representan constelaciones del cielo. Pero bueno, eso es un tema que no toca tratar hoy, ¿no? ¿Qué sabemos de lo que es la psicotropía como evidencia arqueológica en el pasado? Pues, por ejemplo, sabemos que los neandertales se ponían hasta cierto punto, que eran sapiens, neandertalenses, igual que nosotros. Nosotros, que somos sapiens, nos colocábamos, y además hay una evidencia muy interesante en una cueva que se encontró en Granada, que es la cueva de los murciélagos, que esto es muy definitorio. Estamos hablando del Neolítico, estamos hablando del quinto milenio antes de Cristo aproximadamente, y en esta cueva nos encontramos una figura de alguien que está sentado ahí en la cueva, ¿no? Con unas alpargatas estupendas de esparto, con ropa de esparto, rodeada de 21 cuerpos alrededor de esta persona, también vestidos de esparto y muertos, y con una serie de cestos llenos, entre otras cosas, de adormiera. Esta persona que estaba en el centro era una persona coronada, ¿no? Yo siempre cuando voy al museo y pregunto, oye, ¿qué creéis que es esta persona, no? Entonces me dicen, un rey, ¿no? Pues era una tía.
O sea que probablemente los primeros coronados y el primer poder era obviamente el de la mujer y está bastante claro y contrastado arqueológicamente, ¿no? ¿Qué sucede? No sabemos muy bien si esta gente se intoxicó para morirse en torno a esta persona, ¿no? Que probablemente podía ser preeminente, o no sabemos si era una parte de un concepto post-mortem que ellos empezaban a entender. Es decir, bueno, pues si es que estoy en el mundo de post-mortem, pues igualmente tendré que utilizar las mismas cosas que utilizo aquí, y como yo me pongo todos los días de mandrágora, pues igual necesito ponerme de mandrágora, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que desde la prehistoria este tipo de elementos es muy usual, ¿no? ¿Qué sabemos de la guerra en la prehistoria? La verdad es que no sabemos mucho de la guerra en la prehistoria. No hay evidencias. Sabéis que lo que se plantea siempre, ¿no? de cómo el sapiens sapiens sustituye al neandertal es que llegaron los sapiens sapiens de África y se cargaron a los neandertales a hostias, ¿no? Pues eso no hay ninguna evidencia de esta. Hay otra teoría que decía, no es que como los neandertales tenían tanta cabeza, cada vez que una neandertal quería parir a un niño se moría también porque era muy cabezón. Eso tampoco hay ninguna evidencia, ¿no? Sin embargo, sí sabemos en ese periodo de sustitución del sapiens neandertal al sapiens sapiens cómo se ha hecho esto, y es mucho más bonito que lo que parece, ¿no? El sapiens, el neandertal, se extinguió, y se extinguió por amor. ¿Y por qué se extinguió por amor? Porque todos vosotros tenéis un poquito de neandertal. Esta piel tan blanquita que tenéis, esta es neandertal. La diabetes es neandertal. Ser pelirrojo es neandertal. Tener tabaquismo es neandertal. La tendencia a la depresión es neandertal. Ser pelirrojo es neandertal. Esa parte nuestra, que nos hace tan identitaria, es neandertal. Sí, ahí está. ¿Qué pasa? Obviamente todos nosotros tenemos un tanto por ciento de neandertal, toda la gente europea y asiática, entre un 1 y un 4% aproximadamente, y es lo que nos hace, yo creo que molemos. A mí me gusta mi pasado neandertal, soy un poco bestia, todo se ha dicho. Pero bueno, no tenemos evidencias de que estas poblaciones al final tuvieran conflictos bélicos como tales. Es decir, la extinción del neandertal se debe a que se hibridó, se diluyó en nosotros, ¿no? Otras cosas ya son lo que pasa posteriormente. Eso es. Claro. ¿Cuándo empezamos a tener evidencias de que la gente se da de leches? Pues bueno, a partir del Neolítico. ¿Qué sucede en el Neolítico y en el Calcolítico? De repente pasamos de una población estupenda, que viven ahí entre grupos de 20 y 30 individuos viviendo en cuevas, diciendo, joder, cómo molo, estoy viviendo en una cueva, ¿no? Que tenían cuevas de invierno, tenían cuevas de verano y tenían cuevas de entretiempo. Es verdad, esto está documentado en Valencia. O sea, imaginaros un grupo de peña, ¿no?, en el Paleolítico, que eran 20 a 30 individuos, y en invierno, claro, tenían cuevitas mirando al sur, en verano tenían cuevas mirando al norte, y luego tenían las de Rebequita, digamos, ¿no?, que eran las de este-oeste, ¿no? Eso está controlado. En ese momento, claro, llega un momento en el que surge lo que llamamos la mierda de la economía, que es la que nos está puteando a todos hoy en día, ¿no?, que es el excedente, ¿no? Y el que dice, no, el hombre de repente se asienta y esto es una ventaja. Pues no es una ventaja, es una putada. Y diré por qué. La gente del Paleolítico vivía, vale, unos 20 o 30 años. Joder, ¿qué vamos a hacer? No había vacunas, estas cosas, ¿no? Pero no tienen cáncer, no tienen caries, están hechos unos toros. Bueno, porque no les daba tiempo. No les daba tiempo. Muchos troncos de estos que hay por ahí se mueren de traumatismo por gilipollas. Claro. O dicen, voy a cazar a un mamut. Pues toma, va, le pisa la cabeza, ¿no? Claro, la gente tiene que pensar que la mayoría de la gente de la prehistoria no cazaba mamuts ni bisontes todos los días. O sea, eso de el hombre del pasado era un cazador-recolector. Mentira. Recolector fundamentalmente y cazador ocasionalmente. Perdona, era recolector, carroñero, que eso lo he excavado y ya os contaré. Javé un elefante un día ahí en el Jarama, en el que quedaba un elefante muerto, un paleoxodon antiquus, estos que había en Madrid, y habían llegado los neandertales a toda hostia, habían cortado los paquetes de carne a toda la velocidad que habían podido y se habían ido echando najas y habían dejado todas las piezas ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí al lado tenemos un yacimiento donde hay hienas, y esas hienas que están ahí al lado nuestras, dentro de su cubil tienen cráneos de neandertal. O sea que estábamos en la dieta. Había leones de las cavernas, osos de las cavernas, vamos, todo lo que es de las cavernas es como muy bestia, muy salvaje, y nosotros no estábamos extinguidos de la fauna en aquel momento, ¿no? Claro, llega el accidente, como he comentado antes, y de repente hay una cosa, hay un fenómeno muy interesante que es el preludio de la guerra. Es decir, el preludio de... Ya sabemos que la gente se ponía a pedo, o sea, eso es un hecho desde el principio, pero de repente ves que hay sociedades agropecuarias, sociedades agrícolas,
que de repente dedican unos recursos de la hostia a hacer ciudades amuralladas. Y dices, coño, ¿amuralladas por qué? Si esta gente no es guerrera, si esta gente no se da de hostias con nadie. Y tal, ¿no? Y es que parece ser, y lo que estamos descubriendo últimamente, es que había un grupo de peña por ahí que hacía racias, que eran los que invadían este tipo de sitios, ¿no? Entonces, claro, las sociedades agrícolas, las sociedades que conocemos ahora, pues tipo de Largar y ciudades amuralladas muy antiguas y tal, lo que destinaban eran muchos recursos a disuadir a todos estos bestias a que no me ataques, tío. Mira, esto va a ser muy difícil para ti, ¿no? De hecho, hay algunos sitios donde incluso te encuentras campos frigios, que son campos que tienen piedras hincadas para que las cargas de caballería que atacan esa ciudad se partan las patas, los caballos. O sea, estamos hablando de un contexto en el que vivimos en lo que sería una civilización dentro de las murallas, una civilización entre comillas, ¿no? O lo que más conocemos como civilización urbana, y luego algo que está fuera que no sabemos muy bien qué es. Sí, pero que fundamentalmente pasan a un entorno defensivo. Totalmente. Además pasan a un entorno defensivo, digamos, disuasorio. Aquí empieza la guerra. Claro, ¿por qué empieza la guerra? Porque tú de repente tienes una sociedad en la que de repente tienes excedentes, se ponen todos más gordos. Lo que decía antes, ¿por qué el neolítico es una mierda? Porque empezamos a ver que la gente tiene un mayor desgaste dental, porque claro, como muelen en molinos de piedra, esa arenilla se va pasando a la harina y esa arenilla te va desgastando los dientes, empiezas a tener problemas de cervicales y problemas de estas de rodillas y de movimientos repetitivos de moler el grano, ¿no? Y la harina. Es más, vives más pero estás más jodido, que eso es importante, ¿no? Sí. Claro, empieza el comercio, empieza la economía y de repente hay gente que quiere lo que tú quieres. ¿Y cuál es uno de los principios básicos que antes en el Paleolítico no existían y que de repente en el Neolítico empieza a existir? El territorio, la patria. Esto está muy manido hoy en día. Ahora, España, no, soy neolítico, mi patria, ¿no? Pues lo mismo. Es decir, tienes un territorio que gestionas, que controlas, que de repente es el que te da esos recursos que te dan el excedente para poder comerciar con otros terceros. De repente hay unos tíos que dicen, yo es que hago cerámica, yo no me dedico a hacer otras cosas, yo es que soy bailarina, yo no sé qué. Y entonces se pasa no solo de defender a tu propio territorio, sino a intentar invadir el del vecino porque tienes más recursos y ganas más. Efectivamente. Entonces, como yo quiero lo que tú tienes y otros quieren lo que tú tienes, al final empieza la gente a darse de hostias, cosa que es bastante potente. Claro, ¿por qué te das de hostias? ¿Qué es la patria? Al fin y al cabo, la patria es algo absurdo. O sea, España, ¿desde hace cuánto que existe España? Ayer oía a Casado decía, España tiene 500 años. Dice, venga ya, tú flipas, tío. España es un invento de Felipe V del siglo XVIII, que crea los decretos de nueva planta. Antes se conocían las Españas, no había España, ¿no? Entonces, la patria es un concepto muy jodido y muy complejo. ¿Y por qué la gente se pelea? La gente se pelea por cosas muy baladís. Es decir, se pelea por la patria, se pelea por el territorio y se pelea por Dios. Claro, Dios también es un tema curioso, porque al final es lo que está legitimando las élites de estas sociedades estratificadas. Entonces ahí de repente unos tíos que están por encima de ti, ¿por qué? Porque, hey, yo molo más, tronco, es que soy elegido divino, tú eres un pringao, hazme caso, ¿no? Pues es un poco eso. Sí. Claro. Y bueno, pues en este sentido vamos evolucionando a nivel de violencia cada vez mayor y tal, y llegamos a un momento en el que la violencia, pues bueno, toma su culmen, ¿no? Que es lo que llamamos la Edad del Bronce. ¿Qué pasa en la Edad del Bronce? Os voy a desvelar el mito de Pandora hoy, ¿no? En la Edad del Bronce tenemos el siglo 24 a.C., para que os hagáis una idea, ¿no? Tenemos civilizaciones muy avanzadas. Aquí en Ciudad Real tenemos algunas ciudades de la Edad del Bronce con todavía murallas de 6 metros de altura y con un urbanismo absolutamente complejo, al igual que Micenas o que otros lugares, en los que tú de repente ves que no se dan de leches, pero bueno, tienen esos modelos defensivos que os he planteado antes, ¿no? Y de repente llegamos a Grecia. Y Grecia, ya sabéis el tema del mito del Pandora, ¿no? Grecia coge y dice, bueno, pues hace muchos años vivíamos en una edad dorada, que éramos todos guays, ordeñábamos unicornios, éramos inmortales, estábamos iguales con los dioses, era todo guay, ¿no? ¡Oh! Luego pasamos una edad de plata. Bueno, ya no ordeñábamos unicornio, pero vivíamos con los dioses, los centauros, toda esta peña rara, tal. Y llega un momento en el que llegas a la Edad Oscura, ¿no? Y la Edad Oscura, ¿qué es la Edad Oscura? Es ese momento en el que la puñetera Pandora, mujer,
Esto es totalmente como lo han dicho los colegas de la pera. Es una mujer, esto. En Twitter nos van a crujir, tío. En Grecia todos los males eran cosa de mujeres. Todos, eran un misógino. Llega Pandora y de repente abre la caja de todos los males, ¿no? Y esa caja de todos los males sale la muerte, la guerra, todo lo que es el mundo que conocemos hoy en día, que es un mundo jodido, lleno de enfermedades y tal, ¿no? Bueno, este mito de Pandora viene de una crisis que se llama la crisis del 1200 a.C., que es una cosa que he estudiado yo hace tiempo, y básicamente lo que sucede en el 1200 a.C. es que la práctica totalidad de las culturas del Mediterráneo desaparecen, y desaparecen por completo. Tanto desaparecen que, por ejemplo, ciudades como lo que os he dicho, esta de Granátula de Calatrava, al lado del Magro y tal, tapían las puertas, empiezan a morir los bebés, los ancianos, los más débiles. Micenas cierra sus puertas y todo el mundo se va, y durante 50 tenían dos tipos de lenguaje, lineal A y lineal B. Desaparece el lenguaje, se van a vivir al monte, se vuelven caníbales, se pierde la cultura durante 50 años, y la única referencia que tenemos es de Ramsés II en un panel que sale ahí Ramsés, ya sabéis cómo era Ramsés, que era un chuleta, ¿no? Ahí todo enorme, dice: yo rechazo a un grupo de peña que intenta atacarnos en el delta del Nilo, que son los pueblos del mar. Hasta hace muy poco se consideraba que esta gente de los pueblos del mar eran invasores que arrasaron toda esta zona del Mediterráneo, ¿no? Y lo que hemos excavado, yo he excavado ese periodo, no hay ninguna evidencia realmente de invasión. ¿Qué pasa? Esta gente era refugiada, y era refugiada climática. O sea, aquí pasó algo que todavía no hemos podido determinar, que la peña empezó a pasar hambre y fueron al único sitio donde el clima no era el condicionante para garantizar la cosecha, que era el Nilo. El Nilo y Egipto dependía simplemente de las crecidas del Nilo, del rame del limo, y eso viene del hemisferio sur, por cierto, y Egipto tenía la comida garantizada. Por eso todos fueron a esa zona, ¿no? O sea, que al final eran refugiados. Ahí empieza el concepto de una idea de lo que es la guerra, y lo que empieza a ser la guerra a final de la Edad del Bronce, que es lo que va a configurar ahora mismo todo lo que es la guerra del pedo de la que vamos a hablar. Eso es. Del gran colocón de la guerra. El gran colocón de la guerra. Bueno, ¿cómo era el uso de psicotrópicos en la Grecia clásica? Joder, habéis visto 300, ¿no? ¡Espartanos! ¿Me la agarras con la mano? No. Vamos a ver. Los psicotrópicos era algo absolutamente habitual, ¿no? Tan habitual que, por ejemplo, el cannabis, el cáñamo, era una planta silvestre que crecía por doquier, igual que la dormiera, igual que el opio, igual que, bueno, pues todas estas cosas que siguen creciendo hoy en día cuando las dejan por aquí tranquilamente, ¿no? ¿Por qué digo que Grecia es una cultura y que la filosofía griega es una cultura de pedo? Porque no sé cuántos de aquí os habéis fumado un porro alguna vez, pero si os habéis fumado un porro alguna vez, podéis empezar. ¿Qué pasa con la filosofía griega que todos habéis estudiado? Joder, tío, qué grande es el cosmos, ¿no? ¿Qué es el vacío? ¿Qué es el ser? ¿No? Claramente son las típicas preguntas que te haces pedo, ¿no? Y es más, es que sabemos que los griegos se ponían hasta las cejas. De hecho, hay un libro que es un pequeño apunte que voy a referirme al gran Platón, coño. ¿Quién es Platón? Una de las fuentes de la cultura occidental, ¿verdad? O sea, es una de las pilares de lo que somos, ¿no? Bueno, pues Platón tiene un libro que se llama El Banquete, en el que nos define bastante bien lo que era el mundo griego en general, ¿no? Lo que era el simposium. Y el libro este de Platón habla sobre el amor con los efebos y estas cosas, ¿no? Pero lo primero que dice es que Platón va a casa de un colega donde había una fiesta, ¿no? Y va con un esclavillo suyo, un efebillo, ¿no? Y llega el primero, entonces está esperando ahí, le recibe el otro pavo, sale, el anfitrión, y dice: joder, Platón, ¿y tú cómo vas? Dice: joder, yo un resacón, colega, que no ponía a hablar. Dice: joder, ¿tú también estuviste en la fiesta de ayer de no sé quién? Dice: sí, tío, joder, pues ni me acuerdo de haberte visto, tronco. Dice: mira, vamos a hacer una cosa antes de que lleguen los demás, vamos a aguar más el vino para poder hablar, ¿no? Esto es Platón. O sea, vamos a empezar a conceptualizar lo que es nuestra cultura occidental, ¿no? Porque esto es la base de todo. Sí, en definitiva que los griegos pues bebían una mezcla de vino, marihuana y mirra como si no hubiese un mañana. Y si van a la guerra, pues más todavía, claro. Claro, fiesta guay. Claro, ¿cómo era la guerra en la antigüedad? Ahora vemos en la tele la guerra séptica, ¿no? Entre comillas, la guerra séptica, ¿no? La guerra televisada de
bueno, hemos bombardeado solo a los hijos de puta, a los otros no. Bueno, si algunos han muerto ha sido un daño colateral, ¿qué le vamos a hacer, no? Claro, la guerra en la antigüedad era una guerra gore y salvaje. Es decir, hay algunos relatos medievales, que ya hablaremos luego de Edad Media, en los que, tú imagínate un pavo estos con armadura, con un pedazo de espada, con un escudero pringado. Oye, pásame ahora la maza, ahora pásame esto que le voy a machacar a este el cerebro. Que se tiran 12 horas dándose de hostias. Es una barbaridad. Y vamos a empezar en cómo se concibió la guerra en Grecia. Esto es muy interesante porque igual es una, digamos, lección de civilización, ¿vale? Vamos a la Grecia arcaica, a esta que he hablado yo de justo cuando empieza el periodo oscuro, ¿no? Bueno, pues en aquella época hay una palabra griega que se llama aristoi. ¿Os suena aristoi de algo? O sea, aristócrata, tía, o sea, qué fuerte, ¿no? Aristoi es el mejor. Todos los aristócratas son los mejores, aunque tengan la sangre ahí muy jodida ya, ¿no? Bueno, el caso es que en la época de la Grecia arcaica, antes de las polis, antes de Platón y tal, tú imagínate, vamos a poner a Raúl, que eres mi vasallico, ¿vale? Y tú tienes un problema con este pavo. ¿Por qué? Porque tienes un problema, porque te ha quitado la cosecha y tal, ¿no? Entonces dices, me vienes a mí, que soy el Aristoi, y me dices, oye, que tengo un problema con este tío, que este además pertenece a otro Aristoi. ¿Qué hacían los griegos? Que esto me parece una lección de cómo solucionar un conflicto bélico impresionante. Llegaban, decían, vale. Entonces, yo me ponía de acuerdo con el Aristoi del contrario, ¿no? Decía, oye, que ¿cuándo te viene bien que nos demos de hostias? Ay, pues a mí el martes me viene fatal. Bueno, el miércoles, venga, el miércoles, ¿no? Entonces, quedábamos los dos nobles para darnos de palos por el conflicto, ¿no? Y nos dábamos de leches, sin voluntad de matarse. ¿Y qué pasa? Yo de repente gano. ¿Por qué? Porque estoy hablando yo y ya está. Entonces gano yo. ¿Qué pasa? Raptaba al otro Aristoi, me lo llevaba a mi casa, lo trataba a cuerpo de rey, ¿vale? Y pedía un rescate por él, porque yo ya había tenido razón, porque había ganado físicamente. Cuando me pagaban el rescate, las dos familias de Aristois tenían un vínculo irrompible, eterno, de hospitalidad y familiaridad y amistad. Eso es una manera de solucionar un conflicto. Porque habían solventado, a partir de un conflicto a largo plazo. O los conflictos que pudiera haber a largo plazo. Eso era un modelo de civilización. Estamos hablando de peña que se colocaba bastante. Bien. Así que no está tan mal, ¿no? Es paz y amor. Todo. Está bien, es paz y amor. En la Grecia antigua, bueno, pues sabemos que bueno, los griegos eran un poco moñas. En el fondo, o sea, eran un poco moñas, muy moñas con la mujer, o sea, eran absolutamente idiotas, tan idiotas que Pericles tuvo que hacer un edicto para que los hombres cohabitaran con sus mujeres porque Atenas se está quedando sin población, porque las mujeres estaban metidas en el gineceo, que era una cosa bastante lamentable. Y bueno, pues los griegos, utilizaban lo que hablábamos, la marihuana, otro tipo de plantas, tal, de manera habitual y no había ningún problema. Y les gustaba colocarse, y les gustaba ponerse pedo. En la guerra también, ¿cómo no? Porque los demás también se colocaban. Y vamos a dar un pequeño salto temporal. Vamos con el Imperio Romano. No. Vamos con la poción mágica de Asterix. Ah, bueno, también, es verdad. Claro. Habéis leído Asterix todos, ¿no? Sí. Joder, cuánta gente que no tiene vida, que lee cómics. Ah, por Dios. No, en serio. La poción mágica de Asterix existe, o existió, en su momento, ¿no? Claro, no es la que planteaba Panoramix, ¿vale? Era otra cosa bastante más cachonda que plantea César en la Guerra de las Galias, ¿no? Y os voy a intentar poner una imagen mental sobre este asunto, ¿no? ¿Habéis visto Braveheart? ¿Vale? Ahí, todo pintado de azul, ¿no? Con coletas, en plan, te voy a matar, ¿no? Tú imagínate lo que es un romano que de repente llega a las Galias o a Germania, ¿no? El pobrecito mío, 1,50 de pibe, eso sí cuadrado, con 40 kilos de panoplia, ahí con el casco, la leche y tal, en un modelo militar organizado, ¿no? Ahora hablaremos de cómo las drogas estaban reguladas en el ejército romano, ¿vale? Y de repente llegas a esa escena de Braveheart, ¿no? En la que tú estás ahí y de repente te encuentras a 10.000 tíos vestidos de azul que huelen a cabra, algunos, la mayoría en bolas, diciendo, me cago en ti, meándote, te voy a matar. Claro, eso acojona. Sí, era terrorífico, la verdad. Eso acojona. Vale,
Bueno, la poción mágica existía en el sentido que sabemos. Bueno, los druidas, para empezar, la cultura céltica, lo que llamamos cultura céltica, era una cultura bastante colocada también, ¿no? Es decir, todo se basaba un poco en los augurios. Lamentablemente sabemos muy poco de ellos en el sentido que tenían la mala costumbre de no escribir, era una cultura anepígrafa. Entonces son unos cabrones, porque no sabemos muy bien. Se transmitía todo. Exactamente. Entre generaciones. Y bueno, lo que sí sabemos es que son referencias de terceros, romanas y de otra gente, ¿no? Entonces, bueno, los druidas pues eran como una especie de gremio de peña que se reunían en torno a árboles tipo olmos milenarios, robles y tal, que del roble crece la mandrágora, a pillarse un pedo de la hostia y decir, bueno, ¿cómo vamos a determinar el futuro? ¡Méchame las runas, rapel! ¿No? O sea, un rollo un poco así. ¿Qué pasa? Con la mandrágora y con algún otro tipo de plantas se consigue ese tinte azul que, aparte de ser colocante hasta niveles insospechados a nivel tópico, o sea, tú te lo pones y te pillas un buen pedo, también tenía la característica de ser cicatrizante, que eso en guerra viene muy bien. Hombre, si te pinchas con una espina, nada, pero si te meten un hachazo igual mola más. Y claro, igual ayuda, ¿no? Igual ayuda. Y claro, ¿por qué los romanos pensaban que esta gente tenía un poder sobrenatural? Claro, tú llegas a pelearte con un tronco de estos, ¿vale? Y de repente le clavas el gladius y el tío iba tan pedo que miraba el gladius, se partía el culo, se lo sacaba, se cargaba a 3 y luego se moría. Pero claro, eso, hostia, esto es un superpoder, tío. O sea, esta gente es sobrenatural, ¿no? Bien, llegados a este punto, ya sabemos que la poción mágica de Asterix es veraz. Existía. Lo dice César, que yo no lo digo, que además mola leerse la Guerra de las Galias. Y vamos a hablar de qué se ponían los romanos. Claro, nosotros somos romanos. Es decir, los romanos inventaron el paseo de cebra. Los romanos inventaron los baretos. Los romanos inventaron irse de tapas. Los romanos inventaron prácticamente todo, ¿vale? Yo excavando un día, cuando era joven arqueólogo, estaba en prácticas y tal, estoy un día en Menorca excavando un campamento romano y de repente, coño, me encuentro una pipa. Una pipa de hace 2000 años. Una pipa como las de Kifi. ¿Sabéis cómo son las de Kifi? ¿Quién ha dicho que sí? ¡Golfo! No, es broma. Las pipas de Kifi son pipas muy pequeñitas que se usaban en Marruecos para fumar hachís muy concentrado, que es el Kifi, ¿no? Bueno, me encuentro una pipa muy pequeñita. Hace 10 años me encontré otra idéntica en un pueblo de Toledo. También ya hay 8 o 10 pipas de estas en toda España, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué leches fumaban los romanos? Tabaco no había, ¿no? Bien. La marihuana era una sustancia estratégica militar del imperio. Es decir, había almacenes de María, precisamente porque la María te daba ese punto concreto de concentración para el combate. Pensar en el ejército romano, ¿vale? Habéis visto en Asterix el tema de la formación de Tortuga, de no sé qué. Claro, ¿cómo mueves a la peña así? Bueno, había un grupo musical, era un grupazo de rock que se llamaba Los Tubae, tocaban una especie de trompetas que iban marcando a los grupos, digamos, de legionarios a distancia lo que tenían que hacer. Te decían, 3 pasos a la derecha, a la pa'lante, tal, Tortuga. Ahí le has dado. ¿Qué pasa? Claro, tú imagínate que te peleas con un galo como el que hablábamos antes, ¿no? Coño, tú vas cargado, necesitas concentración, estás en un contexto militar muy diferente a la guerra de guerrillas, necesitas un aliciente, porque de repente, hostia, vas a la guerra con gente que acojona. Y claro, ¿cómo te comes la arenga en general? De ¡somos los mejores! ¡Somos romanos! ¡Arriba, mariquita! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! Claro, eso no te lo comes hasta que no estás lo suficientemente pedo como para comértelo, pero además ser concentrado y eficiente en el combate, ¿no? Entonces la María se utilizaba a nivel militar en el Imperio de forma regular. ¿Qué más cosas teníamos en Roma que...? El opio. El opio. Dime. Por eso cuando hace la gente, los adolescentes, el Camino de Santiago van de porros hasta arriba. Efectivamente. Si quieres hablamos del Camino de Santiago, que es herético, pero bueno, eso podemos dejar para otro podcast. Bueno, de hecho, el opio, por ejemplo, en Roma estaba regulado como cualquier otro bien de consumo. Efectivamente. Como la harina, por ejemplo, no se permitía especular y tenía incluso los precios tasados. Y esto conseguía que hubiese un consumo controlado y que no supusiese problemas
en la sociedad. Bueno, en Roma. Sí, y además, precisamente por eso estaba regulado. Decían, no compres esa mierda de opio. Y por eso el Estado había regulado lo que era el año 301. Un tal Diocleciano, que era un emperador y tal, fija el modius castrense, que son 17,5 litros, ¿vale? Que, hostia, 17,5 litros de opio está bien, en 150 denarios. Sí, pero tú piensas que el kilo de hachís costaba 80 denarios. Era mucho más barato que el opio, porque se considera como más cutre. De hecho, digamos que los estancos romanos, donde podías comprar el opio, porque lo pagabas, es como la barra de pan, tenía un precio regulado, había 793 estancos en Roma de opio. De hecho, estaba mejor visto estar fumado o colocado de opio que estar borracho. Sí. De hecho, el alcohol, o sea, lo que es el vino, supuso mayores problemas sociales que lo que son las drogas como el opio, la marihuana, precisamente por esta regulación. Efectivamente. Luego te encontrabas a gente como Claudio, que era un muy majete, pero luego te encontrabas al otro hijo puta, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora me acordaré. Que era un cabronazo. Bueno, el caso es que lo que estamos viendo es que las grandes sociedades, Mesopotamia, lo mismo, Egipto, por ejemplo, Egipto era una sociedad que se colocaba hasta niveles insospechados. De hecho, la gracia que tienen los egipcios es que nos han dejado un huevo de textos muy divertidos. Por ejemplo, si vais al Museo Arqueológico Nacional, podéis ver una piedra que es, por ejemplo, una recalificación de suelo rústico a urbano, ¿no? Para que os una idea. Nos escriben de todo. Nos escriben, por ejemplo, recetas contra la resaca. Sí. Y dices, ¿por qué un egipcio tendría resaca? Pues piénsalo. Tú imagínate que el Nilo, Egipto, Caloraco, a lo del Sáhara. Bueno, en el Sáhara, de hecho. Y de repente el Nilo baja guarro. ¿Qué tienen los egipcios? Cerveza. ¿Qué hacen? Claro, al día siguiente, ¿quién curra la pirámide? Su puta madre. Estando con una resaca que flipas, ¿no? Entonces hay remedios contra la resaca, que era ponerte un collar de laurel libio, si no me acuerdo mal, para que se te quitara el pedo, ¿no? También hay remedios contra las almorranas, etcétera, etcétera. También, etcétera. un montón. Pero los egipcios eran otra historia. Luego, en Mesopotamia, obviamente también el nivel de colocado era importante. Es decir, el opio, ahora mismo, afgano y tal, es la amapola afgana y todo esto, viene de Mesopotamia. Y en Mesopotamia, bueno, pues el uso absoluto de psicotrópicos era algo muy normal. Tenemos que pensar que las culturas antiguas diferían de nosotros en muchas cosas. Es decir, cosas que ahora nos parecen una tontería, en aquel momento no lo eran. Os voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estabas en Egipto, sabéis que nosotros tenemos un concepto de Platón, que se iba de resaca, ¿sabéis, no? Bueno, en el que tenemos un dualismo de cuerpo y alma, ¿no? Tienes el alma y el cuerpo, ¡ay! Y yo sobre todo que tengo cuerpo, ¡ay! Bueno, a lo que voy. En el mundo egipcio tenías 5 partes, que era el Bayelka, que era el cuerpo y el alma. Luego tenías el nombre, que por eso borraban, digamos, el nombre de la gente, el corazón y la sombra. Claro, dice, la sombra parece una gilipollez, vale, tú sepárate de ella. A ver, no es tan gilipollez, es una parte inherente al cuerpo, ¿no? Claro, si te tocaba la sombra del faraón, el faraón era el único que te podía hacer el exorcismo. Sí. Es decir, lo que vengo a decir es que hasta hace 4 días, y España vivimos en un país supersticioso, la magia y la realidad han estado imbricadas hasta niveles insospechados, ¿no? Y esto, las drogas, también... Han tenido muchísimo que ver en ello. Efectivamente. Por ejemplo, vamos a poner un caso interesante, que es el caso de los assassins, de los asesinos. No sé si habéis oído hablar de ello. Si jugáis a la PlayStation, sí, seguro. Claro. ¿Has visto John Wick 3 también? También. Bueno, ¿qué es un asesino? Vale, consumidor de hashish. ¿Sabéis dónde viene todo esto? De una orden militar. Bien. Viene de una historia que se llama El Viejo de la Montaña, que, por lo que sabemos, pues era el típico flipado de sultanillo, ¿sabes? Que de repente cogía la peña del desierto y decía, ¡ay, ven para acá, que te voy a dar unos porrillos, chaval! Y tal. Entonces le dejaba ahí, totalmente inconsciente del desierto, y le metía como una especie de montaña que había recreado el paraíso islámico. Entonces tenía los famosos 4 ríos,
tenía las no sé cuántas vírgenes, 24 vírgenes, ¿no? Sí, 24. 24 vírgenes, comida opípara, tal. Y dice, ahora estás en el paraíso, pues soy el sultán super guay, el viejo de la montaña. Luego le volvían a poner pedo y le soltaban en el desierto. Entonces el tío decía, como has visto, yo tengo el poder de poder llevarte al paraíso cuando tú quieras. Así que no tengas ningún problema en morir, porque ya sabes que yo lo hago. Claro, eran gente implacable. De hecho, acojonó gran parte de las cortes europeas porque eran absolutamente Y bestiales. además, digamos que la leyenda viene porque subsistió durante bastantes años después de la muerte de Hassan y porque tenía una estructura basada precisamente en la sugestión mediante drogadicción y funcionaba muy bien Claro. a nivel social. O sea que. Y luego, aparte de todo esto, ¿qué drogas hay hoy en día? Bueno, después de todo esto que hemos hablado, pues hemos visto que había unas fundamentalmente que son el opio, el cannabis y el alcohol, por supuesto que es un clásico, pero a lo largo de la historia pues se han ido descubriendo otro tipo de sustancias tóxicas susceptibles de ser utilizadas militarmente. El opio, por ejemplo, se convirtió en morfina. Esta, a su vez, se transformó en heroína. Y el opio circulaba con normalidad entre los batallones chinos, por ejemplo, en el siglo XIX, y en la Segunda Guerra Mundial la heroína convirtió en yonkis a los soldados finlandeses que lucharon contra los nazis. Fíjate, así se han quedado los finlandeses. Los finlandeses vencieron a todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial, tanto a los rusos como a los nazis. Sí, los finlandeses eran un poquito veletillas en esto. Descubrieron un cóctel de drogas bastante interesante. Sí, ¿no? Descubrieron un cóctel. Bien, en la época premoderna, la gran droga evidentemente fue el alcohol, acompañado de otras sustancias naturales extraídas de plantas. Desde los griegos, romanos y hasta los chinos, pues el vino fue el gran encargado de poner a tono los batallones antes de entrar en combate, ¿no? Y esto ya lo hemos Hombre, es que comentado. siempre había que aliviarse un poco. Claro. O sea, vosotros imaginaros ahí, estáis en una trinchera Primera Guerra Mundial, ahí puteados, un frío de cojones, tal. ¡Hala! ¡Salir a... No, cojones, voy a salir yo con la raja que hace! Y que me están tirando tiros. Hacer una carga de bayoneta con metralletas en otro lado. Exactamente. Eso es. Talari que te vi, ¿no? Claro, o te colocas un poco, no hay manera. O desembarcar en una isla japonesa, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bien, fundamentalmente, por ejemplo, todos los imperios marítimos, el británico y otros, pues se han fundamentado en el ron, por ejemplo, o en las bebidas alcohólicas que se repartían precisamente entre los marineros, con lo cual era posible aguantar todas las travesías transatlánticas que se hacían. Bueno, sabes que el gin tonic tiene origen militar. Eso es. Esto es muy interesante. ¿A quién le gusta el gin tonic aquí? Ya, hay uno. Bien. Pues nada, pues dos. Vale. Uno confeso, dos confesos. Pues vamos a ver, ¿qué tiene el gin tonic? Tiene ginebra y tiene tónica. ¿Y qué tiene la tónica? Tiene quinina. Entonces, cuando el Imperio Británico estaba en la India, se tenían que tomar su bola de quinina para evitar la malaria. Y claro, que dijeron los británicos, esto es asqueroso. Esto es de people. Son las 5 de la tarde, no me puedo tomar esta mierda, ¿no? Entonces, que dijeron, pues vamos a echarle un chorrito de ginebra. Y así nació el gin tonic, para tomarse la medicina. O sea que ya sabéis que los que tomáis gin tonic nunca tendréis malaria, que es algo interesante porque los mosquitos suben. O sea que dentro de lo que cabe. Sí. Bien, pues entre el siglo XVI y XIX fue muy habitual el uso militar del láudano, que era una tintura resultante de mezclar vino y opio. Como vemos, el vino sigue presente hasta prácticamente el siglo XIX a la hora de fabricar nuevas drogas, ¿no? Y a final del siglo XIX, pues la morfina sustituyó al opio para ayudar a los soldados a hacer frente al coste mental que suponía entrar en combate. Su uso llegó a ser tan popular en entornos militares a principios del siglo XX que dejó como herencia multitud de adictos, algunos tan ilustres como, por ejemplo, Hermann Göring, el destacado líder nazi que se convirtió en yonki precisamente durante la Primera Guerra Mundial. Y Hitler. Y Hitler. ¿Sabes que Hitler tenía un médico que iba siempre pegado a él, que le metía todos los... Hitler fue un yonki de pelotas. De hecho, gran parte... Ya se le había ido la pelota. Pero gran parte de que se le fuera ya de la hostia a la pelota se debe a que tenía un médico que le daba todos los días un cóctel como de anfetas mezclado con no sé qué... Tal, vamos, que era un puto yonki. Bueno, existe el mito de los alemanes en este sentido. Ya investigaron muchísimo en tema de drogas para uso militar. Pero la verdad es que grandes líderes militares de la Segunda Guerra Mundial iban colocados todos. Da lo mismo del bando que fuesen. Da lo mismo. Moraleja,
Para la guerra hay que ir pedo. Claro. Claro. Entonces, bueno, aquí hay tres aspectos a considerar, ¿no? Están, por un lado, que es las drogas recetadas por las propias autoridades militares y distribuidas, además, a través de canales de abastecimiento militar. Las autorrecetadas por los combatientes. Aquí hay un cóctel muy interesante, que es las que te dan más las que tú te administras, con lo cual, pues Claro. bueno, seguramente salen aquí, nacen muchos héroes de guerra. Es que, por ejemplo, lo primero que acabas de contar que sería lo que es la medicina en sí, o sea, la Claro. ciencia médica. Por ejemplo, Napoleón tenía un cirujano que era muy apreciado porque era capaz de amputar una pierna en 15 segundos. Estamos hablando de un momento en el que, claro, imagínate las batallas y tal, y le pongo con una sierra, hacía... Tenía que ser una puta máquina con un brazaco como mi pierna, y el tío era muy respetado precisamente porque era capaz de hacer eso en tan poco tiempo. O sea, imaginaos las amputaciones en aquella época, ¿no? Claro, Hombre, para sobrevivir a las amputaciones, evidentemente, todo esto que se aplica militarmente nace siempre desde el punto de vista de la medicina. Entonces, por ejemplo, lo más grave que había en combate, que eran las amputaciones, siempre normalmente se le administraba una mezcla, solía ser de vino o algún compuesto alcohólico con alguna planta como podía ser el láudano o el opio o algo para poder aguantar, porque si no, la gente se podía morir directamente del dolor. sí, porque la anestesia es realmente reciente, al fin y al cabo. Sí, pero esta anestesia ya existía. Claro. O sea que... Bueno, hay un tercer tipo, digamos, de drogas aplicadas al ámbito militar que es muy interesante, que es el de las herramientas de guerra, ¿vale? Por ejemplo, hace 3 milenios los caldeos lo que hacían era humaderas de cáñamo indio para embotar al enemigo, ¿vale? Esto tenía el inconveniente de que si el viento soplaba en sentido contrario, pues al final tus tropas eran las que se encontraban totalmente pelos, claro. He de decir una cosa, no puedo decir nombres, pero yo tenía un amigo que era el hijo del agregado militar de una embajada en Madrid de Sudamérica, que su padre era el antidroga en este país, ¿no? Entonces este me decía, cuando mi padre hace una captura de 200.000 toneladas de marihuana, las queman en el desierto en un sitio que yo conozco. Entonces, vemos a ver cómo sopla el viento y mis colegas y yo cuando queman la marihuana nos vamos al cerro de enfrente. Bueno, Que seguro. por ejemplo, durante la Guerra Fría había planes descabellados estadounidenses, como por ejemplo bombardear o lanzar una lluvia de LSD sobre las tropas soviéticas para que fuesen totalmente colocadas. Y muy descabellado también, pues, por ejemplo, el bombardear con feromonas a las fuerzas enemigas para descontrolarlas sexualmente, ¿no? Cierto. Ya, y había un intento de volverlas gays también. Sí, no se sabe si aquí cuál era el Sí, intento que había un había. intento, sí. O su propio intento con sus propias tropas, esto es muy reciente, de las fuerzas especiales para tratarlas con Viagra para hacerlos mucho más agresivos. Oh, ¿Vale? No sabemos esto cómo terminar. qué fuerte. Bueno, históricamente, pues como hemos comentado, ha habido grandes fuerzas militares asociadas a consumo de drogas. Los griegos, por ejemplo, pues consumían opio a dormidera disuelto en vino, como ya hemos comentado antes. Los nazaríes de Alamut, que consumían hachís en cantidades industriales. Es que no está penado en el Corán. Es decir, No, el consumo no está... Porque hay que hacer aquí un inciso. El alcohol ha sido una droga, digamos, de uso común, consumida históricamente, pero sin embargo los musulmanes tenían prohibido el consumo de alcohol. Y sigue, Con lo cual, por eso, digamos que siempre ha estado asociado desde el principio el consumo de hachís en la cultura musulmana, y de esa manera se podían equiparar al resto de Bueno, un combatientes. inciso. ¿Sabes por qué no podemos fumar aquí hachís normalmente? ¿Por qué? ¿Tú En no Europa. puedes? Esto es muy interesante. Resulta, y es un tema militar en cierto modo también y económico, resulta que en los años 40 la industria cañamera europea, sobre todo en Francia todavía queda algún resto de esta industria cañamera, era muy potente. El cáñamo es el cerdo de las plantas. O sea, puedes aprovechar hasta la sombra, porque te da sombra, pero vamos, que puedes sacar detergentes con tensoactivos que son totalmente biodegradables, no dejan ningún tipo de residuo en la naturaleza. Puedes sacar, obviamente, todos los derivados del THC de jaja, vamos a reírnos y tal. También puedes sacar composites, por ejemplo, tablones de madera, de conglomerado, que son totalmente ignífugos y son probablemente los mejores aislantes acústicos y térmicos que existen en el mundo. Es una planta cojonuda. ¿Qué pasó? Que en los años 40... Un delegado de Estados Unidos dijo, coño, esto es una mierda porque es droga, ¿no? Hay que prohibirla porque es droga, porque le estábamos haciendo la competencia a la industria algodonera norteamericana.
Es tal así que se prohibió a nivel global por esto, pero luego hay anuncios muy cachondos de la Segunda Guerra Mundial norteamericanos en los que dicen cultiva hemp, cultiva cáñamo, cultiva cáñamo, cultiva cáñamo, que estaba ya prohibido precisamente por esta política comercial, porque se habían quedado sin la tela para hacer tiendas de campaña, para hacer mochilas para el combate, etcétera, ¿no? O sea que al final la prohibición que perdura hoy en día, en gran medida, viene precisamente de la competencia de la industria cañamera europea al algodón americano. Bueno, históricamente, pues entonces tenemos también referencias, por ejemplo, los incas, Sí. que masticaban ya la hoja de coca y precisamente eran los enfrentamientos militares, aunque se utilizaba generalmente también por la población. ¿Y sabes también para qué usaban las palomitas estos? ¿Para qué? Esto es muy gracioso, esto lo he leído hace poco. Las palomitas de maíz las usaban como cuentas de collar. Como no tenían cine, todavía no sabían usarlas. Tenemos a los tenemos a los famosos berserker germanos y escandinavos, que lo que consumían eran setas alucinógenas. Sí. Y cosas curiosas, por ejemplo, como que las tropas francesas de Napoleón, en su invasión de Egipto, como tuvieron que pasar por el norte de África, pues sus tropas aprendieron rápidamente a consumir hachís para aguantar los recorridos, sobre todo en el desierto, lo cual provocó un problema dentro de las tropas y Napoleón tuvo que tomar medidas drásticas porque llegaron a Egipto totalmente colocados. Y les tuvo que dar algunos problemas de hipotensión. Sobre También todo. porque- Sí, Tenemos que hacerlo del... Está muy interesante la charla. sí. Tenemos que hacer el sorteo. El sorteo. Muy Tenemos bien. un sorteo que es un teclado, ¿verdad? Teclado y ratón. Bueno, pues una mano inocente, que aquí ya a estas horas quedan pocas, la verdad. Pues nada, estamos ahí moviendo, removiendo. Un copón. Exactamente, lleno de papeletas. Espera, que tengo que enseñar el copón. Perfecto, sí, Ahí, damos ahí, fe, ahí. damos fe. Que es un copón. Una mano inocente. Hemos de decir que este premio es de Band, somos Linuxeros, que también lo podéis ver en la web www.bandpc.es. Así que, gracias a Band, ¿habrá algún afortunado que consiga un ratón y un teclado? No un teclado como el de Nacho Cano, sino un teclado para escribir cosas. ¿Quién más queda? ¿Tenemos ganador? Hombre, ven aquí por favor a contarnos tu experiencia y a darle las gracias a Band de Somos Linuxeros y a Band PC. Llevo todo el día esperando por esto, me voy ya. Adiós. ¿Estás emocionado? Muchísimo. ¿Es bonito el teclado? Sí, ya lo ves, la caja fabulosa, fabulosa. ¿Vas a poner a ver con que H? Con lo que salga. Ahí estamos, muy bien. Pues nada, pues gracias a Band PC tenemos campeón de Somos Linuxeros de www.bandpc.es. Hemos repartido un premio y ahí estamos. Y nos quedan 3 minutos, así que vamos a continuar con nuestras vamos drogas. muy rapidito. Por ejemplo, en la guerra de secesión estadounidense hubo un problema grandísimo de adicción a la morfina, Claro. potenciado por sus propios mandos. En las guerras zulúes, que les pegaron una paliza bastante interesante a las tropas inglesas, los zulúes iban puestos totalmente de la dagra, que es una variedad sudafricana euforizante del cannabis. Toma ya. Y luego, bueno, vamos a pasar directamente a las dos grandes guerras. En la Primera Guerra Mundial fue la contienda directamente de la cocaína. Se suministraba regularmente en general a las tropas británicas y estimuló tanto a soldados como a canadienses, franceses, británicos y alemanes. Y también a las tropas australianas en Galípoli. Claro. Fue una Entonces- putada de batalla esa, además. Entonces, como vemos, todas las grandes gestas militares van asociadas al consumo de drogas de manera masiva, claro. Entonces, bueno, en este caso la cocaína circulaba con tanta facilidad entre los ingleses que terminó provocando una alarma social. Incluso se llegó a especular con que se suministraban los alemanes para socavar la moral de las tropas inglesas. Realmente lo que pasó es que Merck, que era una farmacéutica alemana, la producía sin ningún tipo de cortapisa,
pero en realidad fueron los holandeses los que, aprovechando su neutralidad, inundaron Europa de cocaína, incluidos los frentes de guerra. Los holandeses siempre han tenido ese punto macarrilla, ¿eh? En este contexto, algunos estudios afirman que el gran héroe alemán Bismarck era un asiduo morfinómano totalmente. Bueno, el que se casó con su bisnieta, por ese seguro. Sí, iba puesto de morfina, Ya te ¿vale? digo. Según algunos estudios. Bien, en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí tenemos, fue la contienda del Speed y la meta de la Wehrmacht. Los nazis habían llevado a cabo experimentos desde los años 30 y lo introdujeron de forma masiva en el mercado en 1938, tanto para la población como para las tropas, como lo conocido como pervitina. La distribución fue indiscriminada y la verdad es que, bueno, ya con todas las consecuencias que ya se conocen desde la Segunda Guerra Mundial. El caso especial fue el de las tropas finlandesas, como hemos comentado antes, que iban colocadas hasta las cejas con heroína, morfina y opio. Y en este gran colocón de la Segunda Guerra Mundial hay que decir que los únicos tradicionales fueron los soviéticos, fieles al vodka y a la valeriana, como siempre en toda la historia. Fundamental. De hecho, esta tradición ha llegado hasta nuestros días. En la guerra de Chechenia directamente cambiaban los blindados por cajas de vodka. Ah, eso está bien. Sí, Bueno, por eso la perdieron. Pues moraleja, que ya nos tenemos que ir en esta intervención del cronovisor en la Maratón Pod de 2019 en la esquina de Sanse, un restaurante fantástico que nos ha sido este espacio. Y nada, simplemente recomendaros que os droguéis pero no vayáis a la guerra, que es mucho mejor, ¿eh? Más bonito. Así que muchas gracias Muchas gracias. y hasta la próxima.